Bien, ahora sí, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. El día de hoy corresponde ver el tema del artículo tercero. En su pantalla ya están viendo el documento original. Es importante que ustedes puedan estudiar este documento con detenimiento, ya que hay veces que a ustedes no les queda clara la información, tanto lo que dice el artículo tercero como más adelante vamos a ver lo que menciona la Ley General de Educación. En el caso del artículo tercero, pues es el artículo que se encuentra dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual pues nos va a hablar de este derecho a la educación. Nos dice en este artículo tercero que toda persona tiene derecho a la educación, que el Estado, la Federación, los estados, la Ciudad de México y sus municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, es decir, todos los niveles. Y la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esto es importante que ustedes lo recuerden, porque dentro de sus preguntas que les van a hacer en el examen, viene esta pregunta: ¿cuáles son los niveles a los que corresponde educación básica? Entonces, cuando les hablen de educación básica, corresponde a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y esta y la media superior serán obligatorias. Entonces, toda la educación básica, es decir, todos esos niveles que ya mencionamos, junto con la educación media superior, van a ser obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. En este párrafo hay toda la información que viene aquí es importante y de lo cual les van a preguntar. Algunos se llegan a confundir, por ejemplo, en la parte de la educación inicial, que si es obligatoria, que si corresponde a educación básica o no. Entonces, en este caso, educación inicial corresponde a educación básica. Educación inicial está contemplada como obligatoria y aparte educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. En el caso de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, va a ser considerada la educación obligatoria. En este caso nos hablan de obligatoria, pero para los papás de mandar a sus hijos a la escuela y a los alumnos, pues de que puedan recibir esta educación, que puedan asistir a la escuela y recibir esta educación. La educación superior lo va a hacer, como dice aquí, en términos de la fracción 10. ¿Qué dice la fracción 10? Bueno, que en este caso es obligatoriedad, pero para el Estado de garantizarla. Entonces hay que contemplar esto que en su examen se los pueden preguntar, pero dependiendo cómo esté formulada la pregunta, va a ser la respuesta que den. Si la pregunta, por ejemplo, viene, ¿cuál es considerada la educación obligatoria? Y junto al término de la fracción 10, en este caso tendrían que contestar desde educación inicial hasta educación superior. Si únicamente menciona cuál es la educación obligatoria, en este caso nada más dirían desde educación inicial hasta educación media superior, porque ahí se entiende obligatoria, pero prácticamente para el alumno. Entonces, en este apartado, ¿alguien tiene dudas? Igual si pueden ir escribiendo en el chat, levantar la mano, escribir, o activar su micrófono. Dice Marisol, ¿lo puedo repetir? Sí. En el caso de la educación obligatoria, si únicamente la pregunta es, ¿cuál es la educación obligatoria? La pregunta se refiere a que es obligatoria para el alumno de tomar esa educación o ir a la escuela en esos niveles.
Y también en el caso de los padres de familia, pues de mandar a sus hijos a la escuela y que puedan recibir sus hijos esa educación. En este caso, cuando viene formulada de esa manera la pregunta, se refiere a educación desde educación inicial hasta educación media superior. Por lo tanto, desde educación inicial hasta media superior se encuentran educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Entonces, esos son los niveles y esa es la educación obligatoria para los alumnos de recibirla y los padres de familia de mandar a sus hijos. Si la pregunta viene formulada, ¿cuál es la educación obligatoria? Y en términos de la fracción 10, ahí ustedes tienen que contestar desde educación inicial hasta educación superior, dependiendo cómo esté formulada la pregunta. ¿En qué momento ustedes van a contemplar la educación superior cuando les hablen de esta fracción 10 o cuando les hable de que el Estado también está obligado a garantizar este nivel o este tipo de educación? Ahí ustedes tendrían que escoger la que incluya la educación superior, pero obligatoria pues nada más es desde educación inicial hasta media superior. La educación básica corresponde a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y pues media superior, ya es el otro tipo educativo que en este caso se referiría a la educación de bachillerato o preparatoria. Entonces, para que ustedes lo puedan contemplar de la manera en que les hagan la pregunta, porque sí algunas preguntas son confusas y pueden ustedes, pues interpretar que les están preguntando pues lo que dice el documento, pero de otra manera. Entonces, importante eso. Ahora, en el caso de la educación inicial, aquí también está, esto es importante porque les decía, hay preguntas donde les dicen la educación inicial, ¿qué es? ¿Es un derecho de la niñez? La educación inicial corresponde a educación básica? La educación inicial corresponde a la educación obligatoria y en este caso las tres son sí. O sea, las tres cosas son correctas. La educación inicial pertenece a educación básica, la educación inicial es obligatoria y la educación inicial ya es un derecho de la niñez y responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Algunos anteriormente, en el año pasado, se confundían mucho con esto, ya que en algún momento pues todavía no era considerado como obligatorio. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la impartida por esta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En este caso, de igual manera, es importante recordar pues estos principios de la educación, los cuales van a ser seis. Son seis contemplando obligatoria, porque aquí, digamos, de alguna manera lo excluye porque nos dice, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Entonces aquí están cinco, digamos, aparte. Pero en este caso es importante que se aprendan cuáles son los principios, cuál es el orden correcto, porque se los van a preguntar también en orden que ustedes los ordenen. Y en este caso, primero va obligatoria, luego sigue universal, luego sigue inclusiva, luego sigue pública, gratuita y laica. En el caso de que a ustedes también les hagan la pregunta de una manera distinta, van a contestar pues las opciones correctas. Por ejemplo, en algunos casos les dicen cuáles son los principios de la educación y en las opciones les ponen nada más cinco: universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, es decir, no incluyen obligatoria. Siguiente, les ponen obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y tercera, pues les ponen otra opción distinta, por ejemplo, universal, democrática, pública, social, laica. Entonces, ahí a ustedes se los van a cambiar con unas opciones distintas. Como les menciono, si la pregunta dice, ¿cuáles son los principios de la educación? Tienen que contemplar estos seis. Si la pregunta es,
aparte de la educación obligatoria, ¿cuáles son los principios de la educación? Entonces, ya les están incluyendo obligatoria, ya nada más tendrían que contemplar los otros cinco, que en este caso sería universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Cómo va a ser fácil de que ustedes recuerden el orden? Bueno, en este caso no sé si conozcan ustedes la compañía de telefonía OWI. Entonces, OWI pues tiene las iniciales de obligatoria, universal e inclusiva y pública, gratuita y laica. A mí se me hace más, o sea, si lo relaciono con una palabra, la palabra de peje lagarto, aunque obviamente dicen sea esté mal escrita, peje lagarto. Yo lo relaciono con las iniciales igual, P, G y L. PG Lagarto. Entonces, OWI, la compañía de teléfonos, y PG Lagarto. De esa manera, yo recuerdo el orden. O obligatoria, U, universal, I, inclusiva, P, pública, G, gratuita y L, laica. Entonces, para que no se me olvide cuál es el orden, porque algunas veces se nos olvida, sí lo recordamos, pero lo llegamos a veces a revolver. Entonces, la manera más fácil para mí es recordar la compañía de teléfono de OWI más PG Lagarto y ya me da las iniciales de cada una de estas, de cada uno de los principios. Ustedes pues pueden tener pues sí, una manera de recordarlo, no es necesariamente la que yo les estoy diciendo o directamente pues aprendérselas, memorizárselas, porque como les menciono, pues también van a venir preguntas de ordenamiento. La educación se va a basar en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua de los procesos de enseñanza de aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Esto es súper importante. Siempre tienen que recordar que el principal actor van a ser los niños, que ellos son los protagonistas de su conocimiento, que por ellos estamos trabajando y que siempre vamos a considerar sus derechos sobre cualquier cosa. Entonces, nosotros como docentes, al igual que las autoridades educativas, todos los derechos y todas las leyes van a tener este enfoque hacia ellos, protegerlos, garantizarles sus derechos, fomentar, en este caso también los valores, fomentar cada uno de estas leyes o de estos, derechos o leyes que vayan saliendo y enseñarles también cuáles son sus derechos para que ellos lo conozcan y puedan gozar de ellos. Entonces, nosotros en la educación no podemos por esa razón en ningún momento negarle estas tres cosas al alumno. El acceso bajo ninguna circunstancia a la escuela, al salón de clases. La permanencia, nosotros tenemos que buscar que el alumno logre concluir su educación obligatoria por lo menos, que bajo ninguna circunstancia lo discriminemos, que en este caso le podamos motivar, que le podamos apoyar en lo que él necesite, ya que va a haber algunos momentos donde su situación familiar, económica o personal, pues no le favorezca en poder estar dentro de la escuela y tomar sus estudios de la manera que la mayoría debería de hacerlo. Es decir, que no tuviera problemas y que pues él se concentrara al 100% en sus clases, que él se concentrara 100% a sus estudios. Pero muchas veces los alumnos empiezan a tener problemas, ya sea por cuestiones económicas, separación de sus papás,
adicciones y muchas cosas más que ya nosotros pues lo vamos a estar viendo más adelante en factores de riesgo y que ya habíamos revisado en una clase anterior, pero como les digo ahorita pues vamos a comenzar de nuevo. Entonces, en este caso, a esta parte de este acceso permanencia, pues es a eso, y la participación en los servicios educativos. Los alumnos tienen derecho a poder darnos su punto de vista, sus intereses, sus necesidades, poder contemplarlos dentro de nuestra planeación y que ellos puedan participar dentro de nuestras clases. El objetivo ahora es que el alumno participe en la creación de su propio conocimiento. Ya el alumno no es un agente pasivo, sino que al contrario es una persona que debe ser activa para estar aprendiendo. ¿A través de qué? A través de proyectos que él va a estar llevando a cabo junto con el maestro, la escuela, para poder transformar su sociedad, para poder en este caso, llevar a cabo de manera práctica sus conocimientos que ya adquirió dentro del salón de clases y que también pueda participar en la construcción pues de conocimientos junto con su comunidad, junto con sus papás, juntos con sus papás, juntos con el docente y de igual manera pues que se contemple su contexto. En el contexto, ahora en la nueva escuela mexicana, nos dice que nosotros pues tenemos que contemplar con qué recursos contamos, qué características tienen nuestros alumnos, cuáles son sus necesidades, sus intereses, su forma de aprender, sus estilos, sus ritmos. Entonces, todo eso lo vamos a contemplar aquí. Entonces, siempre tener en mente que cualquier pregunta que nosotros vamos a contestar en nuestro examen no puede ir en contra de esto, del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esa es la clave y el acceso, permanencia y participación. Esa es la clave para yo poder identificar la posible respuesta correcta. Si hay alguna opción que me dice que yo al niño no le estoy permitiendo tomar clase, que en vez de abrirle la puerta, se la cierro, le pongo obstáculos y que no estoy logrando que el alumno quiera estar en la escuela, aprender, sino que al contrario, quiera retirarse o yo lo estoy obligando a que él ya no continúe con sus estudios porque lo estoy reprobando, porque no soy accesible. En este caso, va en contra de esto y por lo tanto esa respuesta que ustedes seleccionen no va a ser la respuesta adecuada. Obviamente, si la pregunta dice de estas siguientes opciones, ¿qué es lo que no en negación? ¿Qué es lo que no debe de hacer el maestro? De todas estas opciones, ¿cuál es la que no? Pues ahí sí seleccionarían la que vaya en contra de lo que diga pues, la pregunta. Tienen que leer la pregunta, que es lo que les pide. Y ya una vez que ustedes hayan identificado esa, pues esa es la respuesta correcta o la incorrecta. Y es la que tienen que descartar. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. En este caso, déjeme ver. En este caso, a lo que se refiere es que nosotros como docentes, pues precisamente tenemos que pasar por un proceso en el cual, pues tienen que ver nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestros conocimientos y que estemos actualizados, capacitados y que pues recibamos toda esta información para poder ser unos docentes de calidad y brindar esa educación de excelencia dentro de las aulas. En el caso pues, de este apartado, se refiere sobre todo a los procesos que actualmente lleva UCICAM.
admisión, promoción horizontal, promoción vertical, reconocimiento a la práctica. Es parte de nuestros derechos como maestros, pero también las autoridades educativas junto con la SEP tendrían que capacitarnos, pues bien, porque al final de cuentas nosotros somos los que vamos a impartir lo que dicen los planes y programas. Pero muchas veces, aunque dice aquí que lo se tiene que hacer, que eso es lo que tiene que hacerse, pues la realidad es que únicamente sí nos mandan manuales, pero nosotros tenemos que leerlos y tenemos que aprender cómo se hace ya en la práctica. No nos dan una capacitación como tal, pero es por eso que ustedes ahorita están pasando por un proceso en el cual tienen que cumplir con requisitos de participación, tienen que cumplir con un perfil, tienen que cumplir con cursos obligatorios que les van a servir para poder capacitarse, para poder actualizarse. Quienes ya han participado en procesos anteriores ya han realizado estos cursos, pero nuevamente los tienen que volver a hacer. ¿Por qué? Porque es precisamente parte de lo que dice en este artículo, que es capacitarnos, actualizarnos. Entonces, si hay algún nuevo tema, pues en este curso que van a tomar, ahí lo van a agregar y ya nada más sería volver a recordar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nosotros creemos ya dominar ese tema, pero la realidad es que cada año va a salir algo nuevo. Por ejemplo, en el año anterior salieron nuevas leyes, se hicieron modificaciones al marco curricular común de la educación media superior y pues ahorita todavía sigue pues bajo muchos cambios la nueva escuela mexicana. La ley va a establecer las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directivas o de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de educación previstos en este artículo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones o establecidas en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará a la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no serán aplicables estas disposiciones. Entonces aquí nos dice que vamos a pasar por estos procesos que ya les mencionaba que actualmente lleva UCICAM. Por eso también es que nosotros nos piden constancias de experiencia, nuestros nombramientos, nos piden presentar cuál fue nuestro promedio general de la carrera, cursos extracurriculares, precisamente pues para participar en un proceso y se le asigne una plaza a los mejores maestros. Pero también, a pesar de todo esto, todas estas cuestiones que nos menciona el artículo, tenemos que contemplar siempre, 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 siempre lo que dice el documento. Nosotros sabemos que los procesos de UCICAM actualmente a muchos no les parece de la manera en que se hace, es decir, no se está haciendo como dice aquí el artículo, no es transparente, no es equitativo, no es imparcial, porque en este caso se le da ventaja a los normalistas. También dentro de esta ley, pues dice lo mismo, que se les va a dar ventaja, pero la realidad es que tendría que ser parejo para todos, independientemente de que si se les va a dar prioridad, pero no una prioridad que les dé bastante ventaja, sino una prioridad que fuera equitativa en cuestión del puntaje. Pero como les menciono, esto tienen que contemplar lo que dicen los documentos, el ideal, lo que se supone que se está haciendo, siempre tenerlo en mente que todo es perfecto. Entonces, esa es la idea también de contestar en el examen, que todo funciona perfecto
y que ustedes son los maestros en los cuales siempre tienen todo el material del mundo, que siempre van a participar los alumnos, que siempre van a participar los papás, que cuentan con el recurso económico para llevar a cabo los proyectos. Todo eso lo tienen que tener en mente junto con el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y también lo que dice la nueva escuela mexicana. El Estado va a fortalecer a las instituciones públicas de formación docente de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado va a garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Entonces, aquí nos dice que todos los planteles educativos van a ser este espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje y que el Estado va a garantizarnos todo lo que necesitemos para poder llevar a cabo pues nuestras clases, que va a dotar de todos los materiales, por ejemplo, cuadernos, libros de texto gratuitos, en este caso inmobiliario. La infraestructura, pues va a tener canchas, va a tener salones de clase, pupitres, proyectores, o sea, absolutamente todo, y que se le va a dar este mantenimiento y condiciones para que la educación pues sea de calidad y que los alumnos pues estén en un lugar atractivo y que se cumpla con los fines de la educación, como decíamos, en los fines y principios de la educación, donde nos dice que la educación es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto a la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de educación básica y normal en toda la República para tal efecto. Considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. En el caso de esto último, recordar que actualmente dentro de la nueva escuela mexicana, tanto para educación básica como para educación media superior, se va a estar trabajando todos los contenidos en la mayor parte por proyectos, y que estos programas educativos van a contemplar las realidades, contextos regionales y locales. Es decir, donde nosotros nos encontramos impartiendo clases, vamos a contemplar en qué comunidad estamos, en qué estado estamos, qué características tiene nuestra escuela, qué características tienen nuestros alumnos, qué problemas tienen nuestros alumnos, y todo nuestro entorno y su entorno de ellos. Esta investigación o este análisis obviamente lo va a tener que hacer el docente cuando ya esté en ese lugar impartiendo clases al momento de realizar la evaluación diagnóstica. Antes tiene que contemplar, averiguar qué es lo que hay en su comunidad, espacios donde se puedan llevar a cabo proyectos, por ejemplo, la biblioteca, alguna unidad deportiva, si cuenta con algún espacio, por ejemplo, público para dar algún taller, por ejemplo, espectáculo, por ejemplo, el centro, las esplanadas. Entonces, se tiene que contemplar absolutamente todo, si cuenta con hospitales o la escuela con qué cuenta, con qué infraestructura, si cuenta con canchas, si cuenta con laboratorios, si cuenta con área, sala de computación, absolutamente todo vamos a contemplarlo. ¿Para qué? Para que nosotros realmente atendamos las necesidades y problemas dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro aula, de nuestra escuela y de la comunidad. ¿Para qué?
para que pues lleven a cabo precisamente estos proyectos y el alumno, como les mencionaba, pues participe y ponga en práctica sus conocimientos y ellos sean los que propongan estos proyectos y que le den solución a problemas o por lo menos que los atiendan o que los disminuyan en la manera que los está impactando también. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y en una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Es decir, todas las asignaturas fundamentales para la educación básica o para la educación media superior, junto con aquellas habilidades socioemocionales y que también van enfocadas a esta parte cultural y artística. Se va a garantizar por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de la fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Aquí agregamos otro. En esta parte de tránsito se refiere a que nosotros tenemos que garantizar que el alumno pueda continuar con sus estudios a un siguiente nivel, en este caso a un siguiente tipo educativo. Ya nosotros encontrándonos dentro de educación media superior, sería que a los alumnos logremos motivarlos y que les demos los conocimientos necesarios para que ellos puedan continuar al siguiente nivel, pues que es más complejo, pero que tengan las bases para poder entender lo que contempla pues el educación superior. Entonces, en este tránsito nosotros los ayudaríamos a pasar de educación media superior a pasar a nivel superior. De igual manera, se refiere a que nosotros le ayudemos a pasar dentro de educación media superior de un cuatrimestre a otro, de un semestre a otro o de la manera en que se esté llevando obviamente estos ciclos escolares para que el alumno pues pueda seguir avanzando y concluya con todos los semestres o cuatrimestres o de la manera en que se esté llevando a cabo su educación media superior y por tanto concluir pues la educación obligatoria, que pues ese es el último nivel, educación media superior, el obligatorio. Y si se puede, pues que pueda continuar con la educación superior, si le permiten sus recursos, si tiene apoyo de sus papás, si él decide continuar, quiere tener una licenciatura,
pero si no, pues por lo menos que concluya y que también tenga pues las bases de lo necesario para su vida e incluso pues también en esta parte de herramientas de trabajo ya que las va a aplicar pues ya dentro de la vida laboral. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en el de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a los estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán los ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que le permitan alcanzar su bienestar. Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. En este caso, todos estos de aquí, tienen ustedes que aprendérselos o memorizárselos o recordarlos, ya que estos de la educación democrática, de la educación inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, se los van a preguntar dentro de su examen. Vienen preguntas relacionadas a ella. Les van a hacer, por ejemplo, en este caso, se refiere a que la educación va a ser sin hostilidades ni exclusivismos. Ahí ustedes les van a preguntar a qué fin se refiere. Y ya a qué criterio se refiere, perdón, a qué criterio se refiere y ya ustedes tendrían que seleccionar si se refiere al democrático, al nacional, al equitativo, al inclusivo, al de excelencia, al intercultural o a cuál. Entonces, en este caso sí es importante aprendérnoslos, tratar de recordarlos y estarlos repasando una y otra vez hasta ya tener claro a qué se refieren. Ustedes esto lo pueden interpretar con sus propias palabras. En el aspecto, por ejemplo, democrático, nos habla de que considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y en un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por ejemplo, aquí se refiere a que va a haber este mejoramiento en todos los aspectos de manera democrática, es decir, que todos estén de acuerdo. Entonces, si yo para mí se me hace más fácil de alguna manera recordar la palabra de democrático, cuando vea la pregunta, pues ya tengo que recordar nada más de la manera en que yo lo entendí y voy a poder identificar la respuesta. Entonces, aquí es importante que ustedes esto lo estén repasando. Ahorita únicamente pues se los doy de manera así, leerlos, saber a qué se refiere cada uno de ellos, pero ya al momento del examen pues es estarlo repasando. De igual manera en la información que yo les comparto vienen nada más ordenados, también esa es otra cosa. Recuerden el orden, porque si viene una pregunta de ordenamiento, ahorita ya los vamos a ver cómo están ordenados, no se preocupen. Ya vamos a ver cómo están ordenados, pero tienen que recordar ese el orden y a qué se refiere cada uno. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, es decir, todas las escuelas públicas van a ser gratuita la educación.
Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual debe de promover recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. Entonces, en este caso, nos van a hablar ahora de estas tecnologías de la información y la comunicación, al igual que la investigación a través del método científico, ya sea la creación o descubrimiento de algo, de algún tema, la creación de algún invento o, en este caso, de la investigación, pues nada más documental. También está la parte, pues, experimental. Entonces, en esta parte, el Estado, pues, va a apoyar a todas las personas, a todos los alumnos que, pues, quieran tener este desarrollo de la ciencia y la innovación. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción 2, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º. Obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Entonces, en este caso, la educación pública, tanto la educación pública como la educación particular o privada, va a ser respetando esto que dice el artículo tercero, los mismos principios, los mismos fines, la misma, el mismo derecho. Obviamente, pues ellos van a administrar y decidir cómo dan pues el acceso a un maestro a impartir clases y también pues todo su patrimonio, todos sus recursos, cómo los utilizan, pero bajo la ley. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, los mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional.
Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Establecer los criterios que deben de cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Proponer mecanismos de coordinación, este, entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de de sus respectivas funciones. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 7 años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en el encargo 5 años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y la representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberá ser especialista en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa. Además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa graves en los términos del título cuarto de esta Constitución. El organismo al que se refiere esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo, y la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, que esto se refería a la fracción 10 que veíamos hace rato. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionan los medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Entonces, aquí mencionábamos que esta obligatoriedad es de que el Estado garantice la educación superior
y que proporcione las medidas para dar acceso a este tipo educativo y que todas las personas que quieran pues tener esta educación superior únicamente pues cumplan con estos requisitos y podrán pues acceder a lo que ofrece la educación pública en el nivel superior. Entonces, a eso se refiere esta fracción 10, como decíamos, la obligatoriedad es para el Estado, las autoridades federales y locales. Entonces, en este caso, esto es lo que nos dice el artículo tercero. Del artículo tercero, pues ya lo leímos de manera general. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con cada uno de los documentos que va a venir en su examen. ¿Para qué? Para que lo conozcan de manera general y ya nada más ustedes se queden con lo que sí les van a preguntar en el examen. Pero ¿por qué es importante conocer el documento de manera general? Porque si hay algo que yo no entiendo completamente a qué se refiere, si yo nada más me quedara con esta parte del artículo tercero y no leo la fracción 10, no entendería por qué o a qué se refiere esta fracción 10. Entonces, si yo leo todo el documento, tengo noción de todo lo que se refiere, de todo lo que contempla, pero únicamente me quedo con lo más importante. Importante para el examen, pero en el caso del artículo tercero es importante para todas nuestras funciones como docentes, ya que nosotros pues estamos participando en un proceso de admisión, estamos también teniendo esta evaluación de la mejora continua para ofrecer mejor educación. Obviamente se va a encargar en este caso un consejo de hacer esta evaluación formativa a nivel nacional y estar dándonos las estrategias, las mejores estrategias para que las podamos implementar, pero dentro del examen, pues a lo mejor no les van a preguntar específicamente cómo está conformado el consejo, ni cómo cada cuánto se cambia, ni de qué manera se hace. En este caso, lo importante es recordar que pues va a existir esa mejora continua de la educación y que lo dice el artículo tercero y hay un porqué. Pero la mejora continua de la educación, eso sí se va a contemplar de lo que se hable dentro de el Consejo Técnico Escolar. Entonces, aquí eso es lo que contempla el artículo tercero. ¿Cuál es lo importante de este artículo? Lo importante de este artículo es lo siguiente. El artículo tercero nos habla del derecho a la educación, que se refiere a que toda aquella persona, que más bien que toda persona tiene derecho a la educación, que la obligación del Estado es garantizar e impartir la educación en sus distintos niveles. ¿Cuáles son estos niveles educativos que existen? Educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Los niveles educativos que existen. Educación obligatoria. Aquí sí ya vamos de manera más específica. La educación básica es la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria y media superior. En este caso, aquí nos dice que la educación obligatoria es esta, pero también está contemplada la educación superior, pero lo será en términos de la fracción 10. Entonces, aquí la educación obligatoria es la educación básica y la educación media superior junto con la educación superior, pero la superior pues va a ser de acuerdo a la fracción 10. Si nada más nos preguntan cuál es la educación obligatoria, la pregunta se refiere a la educación obligatoria para los papás de mandar a sus hijos y los alumnos de tomarlo. La educación inicial, aparte de estar dentro de la educación básica y de la educación obligatoria, la educación inicial actualmente se contempla como un derecho de la niñez y que el Estado va a concientizar sobre su importancia. ¿Cuáles son los principios de la educación del Estado? Aquí faltó una. La educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Entonces aquí nada más contemplarían que falta la obligatoria. Les digo, son seis. Y pero como les menciono, algunas veces nada más les dicen, aparte de obligatoria, cómo debe de ser la educación, cuáles son los principios. Ya aquí ustedes serían estos otros cinco, pero aquí les digo falta obligatoria.
Y para recordarlos, les decía yo, la compañía de OWI, más aparte, pues PG Lagarto, y ya con eso a ustedes les suena que va la inicial de P, de G y la L. Respeto a la dignidad. Va a estar basada en derechos humanos, igualdad sustantiva, derecho armónico, amor a la patria, cultura de la paz y solidaridad internacional. Es decir, basada en los derechos humanos, de manera general, basada en los derechos humanos, en los valores y pues digamos, en este amor a la patria y a todo el aspecto de paz, tanto nacional como internacional. El interés superior del menor. Recuerden que ellos son la prioridad en este acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Rol del magisterio. ¿De qué se va a encargar los maestras y las maestras y los maestros? Pues van a ser fundamentales en la educación y en la transformación social. Van a ser quienes guíen a los alumnos para que puedan aprender, pero actualmente pues el docente es más un guía que en realidad quien obviamente es el que imparte la clase, pero él trata de que el alumno descubra cosas, que investigue y que sea él quien pues sea el constructor de su conocimiento. La capacitación docente, veíamos que debe de tener, nosotros como docentes tenemos que tener un acceso a la formación, a la capacitación y actualización con evaluaciones diagnósticas. Evaluaciones diagnósticas que van a estar obviamente dentro de esta mejora continua de la educación y que se van a llevar a cabo tanto dentro de nuestra formación formativa, porque recuerden que la evaluación formativa la vamos a hacer a los alumnos, pero es un espejo, es un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo. Si necesitamos cambiar la estrategia, si necesitamos cambiar la metodología, si necesitamos tomar un curso, una capacitación, una actualización, porque en algo estamos fallando, eso nos va a permitir observarlo y corregirlo. Y dentro del Consejo Técnico Escolar, que después veremos qué es todo lo que se contempla o de qué manera se lleva a cabo, también, pues vamos a estar todo el tiempo hablando de esta mejora continua y se supone que el Consejo Técnico Escolar es el momento donde, en conjunto con los demás maestros y directivos, se hace este análisis de lo que se está haciendo dentro de la escuela, dentro de la planeación como de tu clase como docente, de lo que se está llevando a cabo como escuela, de lo que están haciendo los demás docentes y atender todos los problemas, las necesidades tanto de la comunidad como de la escuela y como del aula o de determinado alumno. Eso se va a hacer al momento del Consejo Técnico Escolar, pero como les comento, la capacitación docente, pues esto lo tenemos que tener siempre. La carrera magisterial. La ley regula el sistema de la carrera de las maestras en funciones docentes, directivas y supervisión. Recordemos que actualmente se supone que todas las plazas se asignan a través de un concurso en el cual pues es el que lleva Luz y Cam. Un proceso por cual tienes que pasar por varias etapas, por varios filtros y quienes cumplan con todos los requisitos de participación, requisitos de contratación, realización de los cursos obligatorios, presentación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, pues van a tener la oportunidad de recibir esta plaza. Los procesos de selección están los de ingreso, los de promoción, los de reconocimiento a través de procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales. El fortalecimiento de normales. Recuerden que recientemente se hizo esta reforma o se volvió a recordar que existe pues esta prioridad hacia las escuelas normales de formar a futuros docentes, pero también obviamente de darles la oportunidad de acceder al sistema educativo nacional a través de los procesos que actualmente lleva USICAM y pues darles pues la prioridad a través de contemplar ciertos aspectos de esa formación que ya tienen, de esa experiencia que ya tienen dentro de las prácticas docentes o dentro de el servicio social
mientras a otros egresados de otras licenciaturas o escuelas particulares, aunque su carrera pues va enfocada a la docencia, a la pedagogía, no se los toman en cuenta pues porque precisamente nos dice que el Estado, al él contemplar cuáles son como el plan o todo lo que se vio dentro de su formación, se supone que pues están mejor preparados a diferencia de lo que se pudiera estar haciendo en una escuela particular, ya que ellos no tienen ese control de lo que pues a sus alumnos les enseñan. Entonces, esto pues recordarlo que pues actualmente, bueno, de por sí ya existía, pero pues ahorita lo volvieron a reformar. La infraestructura educativa. El Estado garantizará materiales didácticos, infraestructura y mantenimiento adecuados. Los planes y programas de estudio van a estar determinados por el Ejecutivo Federal con principios rectores y objetivos de educación inicial, básica y normal. Es decir, pues va a contemplar a estos niveles principalmente. La perspectiva de género. Los planes van a incluir ciencia, humanidades, matemáticas, lectoescritura, historia, geografía, civismo, filosofía, lenguas indígenas y extranjeras, educación física, artes, música, vida saludable, educación sexual y ambiental. Es decir, todas las asignaturas que se puedan contemplar porque van a servirles para su formación académica fundamental de ese nivel o de ese tipo educativo. También habilidades socioemocionales que serían pues esa parte adicional y pues obviamente la parte en el caso de media superior, pues ya se contempla el currículum laboral. Va a existir un currículum fundamental que se refiere a estos conocimientos pues fundamentales. Va a existir el currículum ampliado que se refiere a estas habilidades socioemocionales y también al desarrollo de manera integral o de manera más integral que tiene que ver con la cultura, con la arte, las ciencias y en el caso del currículum laboral, pues aquellas herramientas que les van a servir una vez egresando, por si quieren o ya tienen la necesidad de trabajar, pero que puedan tener los conocimientos necesarios para poder conservar un trabajo, para poder conseguirlo, para emprender algún negocio o para directamente, si ya salen, por ejemplo, en el caso de educación, de media superior que existe bachillerato tecnológico, colegio de bachilleres y demás que ya salen con una carrera técnica, pues poder empezar a llevar a cabo pues esta carrera técnica que ya estudiaron y a ejercer como tal. Los criterios de la educación va a ser que va a ser laica, científica, democrática, nacional, de convivencia, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. De la educación gratuita, recuerden que toda la educación pública pues va a ser gratuita. La ciencia y la innovación va a tener derecho a beneficiarse del desarrollo de la ciencia y la tecnología y el Estado va a apoyar a la investigación y a la innovación. De la educación particular, los particulares pueden impartir educación cumpliendo los fines y criterios establecidos por la ley y la autonomía universitaria, pues las instituciones de educación superior pueden autogobernarse, investigar, fijar planes de estudio y administrar su patrimonio como ellos lo deseen, pero todo siempre tiene que estar bajo esta ley. Entonces, esto es el resumen y lo principal que ustedes tienen que recordar para su examen. Esto es lo más importante del artículo tercero. No les van a preguntar algo diferente. Las preguntas que les van a hacer son relacionados a esto que viene aquí. Ya nada más, pues obviamente hay que estarlo repasando porque en algún momento pues se nos puede olvidar el orden, pero creo que en general pues es fácil de recordar. Y déjenme, ¿tendrán alguna pregunta ustedes o todo les quedó claro de esta parte? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Sí, todo el material se los voy a, bueno, ustedes lo tienen. Voy a revisar cada vez que tengamos las sesiones, lo voy a ir subiendo. Si todavía no está en la carpeta de material, lo iré subiendo, pero no se preocupen, siempre lo van a tener ahí. Una vez que termine la clase, van a tener el material. Si no estaba, si ya está, pues ya nada más les aviso que lo pueden consultar en la carpeta de materiales. En caso de que no, pues yo terminando la sesión siempre voy a subir los archivos y ya ustedes después con calma los consultan. Al final de cuentas, pues ustedes ya estuvieron dentro de la sesión y a los únicos pues que les faltaría sería principalmente pues a los que no entraron, pero pues que revisen la grabación para que escuchen la explicación y ya después también para que revisen la información pues ya de manera resumida. Porque si yo les muestro desde el inicio esto, sin la explicación, o quienes no entraron ahorita, pues me van a decir, profe, pues, ¿qué es todo esto? ¿A qué se refiere? ¿De dónde salió? ¿En qué documento? O así de cortito viene, entonces no van a entender. Ya cuando ya les di la explicación completa, como les digo, general, ya podemos ir, a cosas específicas. Ahorita para el estudio tenemos que ir de lo general a lo particular. Y en el examen tiene que ser, van a verlo, bueno, se entiende o lo llegan a percibir que es al contrario. Van de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque con una palabra ustedes tienen que analizar a qué se refiere, de qué temas les están hablando. Entonces, con una palabrita, ustedes tienen que decir, ah, me están hablando de este documento, pero también este otro documento lo dice, pero este otro también lo dice. Esto es lo que yo recuerdo de lo que dice este documento, esto es lo que dice el otro, y toda esa información, pues para llegar a la respuesta correcta y a los elementos que les están pidiendo. Entonces, ahí es ustedes donde tienen que ir de lo particular a lo general, y ahorita bueno, ahorita vamos de lo general a lo particular para que cuando vean una palabra lo puedan relacionar pues con ese conocimiento que ustedes ya tengan, al momento de las sesiones ahorita en Zoom. Entonces, en este diagrama, en este organizador, nosotros vamos a ver que el artículo tercero nos habla del derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho legal. Los principios de la educación. La educación es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los fines de la educación, pues va a tener este enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva, desarrollo integral, la mejora continua. Los criterios orientadores. Laica, científica, democrática, nacional, de convivencia humana, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Es decir, son 10. Del interés superior de la niñez, recuerden el acceso, la permanencia y la participación. Del magisterio, pues que va a existir la revalorización del docente, que va a ser considerado el agente fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, que existe el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, de los planes y programas de estudio, que nos van a hablar de perspectiva de género y de orientación integral y que va a contemplar pues los contenidos de diferentes áreas de conocimiento, y que va a existir pues la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en el cual pues nos van a decir cómo mejorar y también cuáles son pues esta formación y actualización y capacitación que tenemos que tener para ofrecer esta educación de calidad y de excelencia. Entonces, eso es lo que contempla el artículo tercero. No sé si tengan alguna duda, ya lo vimos ahorita de manera más resumida aún del anterior documento que les mostré. Entonces, ustedes con que recuerden este diagrama, ya saben todo. Bueno, creo que va a ser más fácil de que ustedes puedan comprender o tener palabras al momento de contestar una pregunta. Todo tiene que estar basado en esto. Si alguna pregunta, por ejemplo, se sale fuera de un principio,
esa respuesta está incorrecta o va en contra de lo que dice el artículo tercero y por lo cual voy a sospechar de que posiblemente es una respuesta incorrecta. Si me dice que yo le voy a cobrar al alumno por ingresar al salón de clases para pagar su material de copias, por ejemplo, yo ahí lo estoy condicionando y ahí no está cumpliendo el principio de la educación gratuita. Si yo, por ejemplo, no estoy contemplando esta mejora de continua de la educación, sino simplemente yo todo el tiempo estoy haciendo mis clases, mis planeaciones y nada más las hago por cumplir y no estoy realmente haciendo una retroalimentación, corrigiendo mis metodologías, atendiendo problemas que surgen. Yo no estoy cumpliendo con el fin de la educación de la mejora continua, por lo cual esa opción va a ser incorrecta. Si yo leo que algo va en contra de lo que dicen los documentos que ya estudié, o de algún artículo, o de algún derecho del niño, o en contra del niño, de la integridad de sus derechos y de todo esto, yo ahí ya tengo es identificada la respuesta incorrecta o la que seguramente va a estar mal y que va a haber una opción mejor en la que incluya la mayoría de cosas, en la que incluya la mayoría de cosas, esa va a ser la respuesta correcta, la que suene mejor, la que sea más, o sea, la que tenga más cosas buenas. Esa va a ser la respuesta correcta. De esa manera ustedes van a identificar pues la opción que es más seguramente, pues la verdadera, pero ¿cuál es también lo importante de las preguntas del examen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En las preguntas del examen, siempre tienen que leer una vez la pregunta, tienen que leer una vez la pregunta. Nada más la leen así de manera rápida o de manera general, así como que de qué me están hablando. Segunda vuelta, vuelvo a leer otra vez la pregunta y ahora analizo qué elementos hay, qué palabras reconozco, de qué temas o documentos me están hablando. Y tercera vez que la leo, van a tener que hacerlo si es que quieren identificar la respuesta correcta. Voy a leer por tercera vez, obviamente no se van a tardar mucho. A lo mejor ahorita suena y van a decir, pero ¿cómo voy a leerlo tres veces la pregunta? O sea, es volver a repetir. Bueno, si ustedes tienen la habilidad ya de poder identificar más fácil los elementos a la vez que van, entendiendo de qué les están hablando y también lo comprenden de manera general, pues pueden nada más darle una lectura o hasta dos sin problema. Pero la recomendación para aquellos que participan por primera vez en el proceso, lean la pregunta una vez, así rapidito, bueno, normal. Ya una vez que la hayan leído, vuelven a leer de qué temas, palabritas, identifico términos, conceptos, estoy ahí identificando de qué documentos podría yo relacionarlos. Y una vez que ya lo leí por segunda vez, empiezo a identificar qué me están pidiendo hacer. Que el maestro va a desarrollar un proyecto, por lo tanto la respuesta tiene que incluir un proyecto que tengo que llevar a cabo la inclusión. Aparte de incluir un proyecto, la respuesta tiene que incluir inclusión o donde no se esté llevando un acto de discriminación o de exclusión, es ahí donde yo voy a seleccionar esa respuesta correcta. Siguiente, me dice que estoy participando en la materia de matemáticas. Si de las opciones una me habla de español, la otra me habla de matemáticas y la otra me habla de ciencias naturales, pues dicen, es muy obvio que cuál es la respuesta o dónde me están hablando de eso. Habrá dos a lo mejor que sí hablan de matemáticas. Entonces, de esas dos que me hablan de matemáticas, pues yo ya tendría yo que ver dónde incluye el proyecto, dónde incluye la inclusión, o no discriminación o no exclusión. Y aparte, pues esta parte de la asignatura de las matemáticas. Entonces, de esa manera, al identificar los elementos que tiene que tener también la respuesta, los mismos que vienen en la pregunta, yo identifico esta opción, creo que no es la correcta, porque de toda la opción C, por ejemplo, la mitad sí me habla de lo que me están pidiendo acá arriba, pero la otra mitad nada que ver.
Y habrá otra que dice, no, pues de esta tres cuartos sí me habla de lo que me están pidiendo, pero hay algo que no, todavía no cuadra. Y habrá otra que esté mucho más completa. Ah, pues en esta sí me habla de proyecto, en esta sí me habla de inclusión, en este me está hablando de que es de matemáticas y aparte me está diciendo que yo voy a mostrarle y enseñarle que él que él participe y resolverle sus dudas y, o sea, muchas cosas más y por lo tanto, pues esa es la respuesta correcta. Pero como les digo, aquellos que participen por primera vez, a la mejor de esa manera se les va a hacer más fácil el examen y aquellos que ya han participado en procesos anteriores, creo que ya tienen la noción de cómo funcionan las preguntas de USICAM. Si en sus anteriores evaluaciones habían fallado, pues ahorita es el momento para empezar a mejorar sus puntajes porque algunos, por ejemplo, de manera privada se comunicaron ya conmigo y me mostraban, no, oiga, profe, pues tengo este puntaje, en el año anterior me fue así, y sus puntajes rondan entre 15 puntos, 20 puntos, o sea, lo que el promedio tiene, pero precisamente la asesoría y capacitación es para que logren mínimo 20 puntos, mínimo no hay pretexto de que ustedes digan, es que logré menos de 15 puntos, a menos de que la plataforma falle, como en el año anterior, y que por alguna razón no les permita contestar todas las preguntas, ahí sí, pues no va a ser culpa de ustedes, pero no va a haber pretexto de que no se hayan preparado bien, porque dentro de las reuniones yo les estoy diciendo, de esto habla el documento, esto es lo que te van a preguntar, de esta manera te lo pueden preguntar y de esta manera identifica la respuesta correcta o posiblemente la incorrecta o analízalo de esta manera pues para llegar a la mejor opción. Pero les digo, no va a haber pretexto de que ustedes digan es que nadie me lo explicó porque precisamente ustedes entraron a una asesoría y capacitación para que les diera yo, como así como les di en el caso de antes de que se generaran las citas, les di los tips, las recomendaciones, los trucos para poder sacar su cita, ahorita se los estoy dando para que más adelante, cuando sea su examen, pues puedan sacar un alto puntaje. A lo mejor no va a ser el puntaje perfecto de 30 puntos porque sé que es complicado e incluso pues a mí también me cuesta, o sea, no llego a ese puntaje. A lo mejor a lo máximo que he llegado es 26 punto y algo. Pero, pues si está dentro de ustedes llegar dentro de esos 20 a 25 puntos, creo que con lo que ya tienen ahorita de su registro y verificación documental, complementa pues todo lo demás. Entonces, más bien lo van a complementar con esa parte del puntaje de su examen. Entonces, tienen posibilidades de ganarse una plaza, pero es realmente entrar a las reuniones. Porque si ustedes dicen, ah, pues es que hoy tengo flojera, no quiero entrar a la reunión, y al ratito dicen, bueno, después lo reviso en la grabación. Si después en la grabación tampoco la revisan y se van atrasando con un tema y con otro y con otro y con otro y con otro, de nada habrá servido que ustedes hayan pagado y tampoco serviría de que pues tengan todo el material del mundo, las grabaciones o que incluso ustedes me pueden preguntar. Yo les he dicho, si en algún momento ustedes me dicen, profe, la verdad es que yo, pues necesito algo adicional, por ejemplo, una reunión, para tal día en particular o que más maestros se metan, pero también, ponernos de acuerdo, pues díganmelo, pero si ustedes yo les pregunto en las reuniones, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hay algo que les resuelva? Y todo el tiempo me dicen, todo perfecto, todo bien, no hay dudas, no hay preguntas, pues yo doy por hecho que pues me están hablando con la verdad y pues que, o sea que ya quedó todo listo para que pues salgan bien en el examen. Pero ahorita es el momento para que ustedes se quiten todas sus dudas, todas las preguntas que puedan hacer y yo no tengo ningún inconveniente por si me lo preguntan, dicen cada sesión, que ustedes sean los únicos que participen, yo no tengo ningún problema. Recuerden que estos resultados no son para mí. Los resultados de su examen no son para mí. Yo quisiera que ustedes sacaran 25 puntos o más. Obviamente les digo, a lo mejor no tan dicen el puntaje perfecto porque es complicado y se necesita dar un extra de su parte, el estar, por ejemplo, incluso estudiando en otros tiempos, en más tiempo adicional, otros días, pero a lo mejor no pueden o no quieren. Pero,
como les comentaba, pues ustedes tienen que ver la manera de tratar de estar en las reuniones y no tener pena, no tengan pena de que si ustedes van a participar solamente en un proceso, si van a participar en dos, o si van a estar haciendo preguntas todo el tiempo, para eso es la asesoría. Si ustedes son los de las dudas todo el tiempo, no pasa nada, por lo menos conmigo no. No pasa nada de que ustedes me estén preguntando a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y tampoco tengan pena de los demás, porque todos en algún momento tenemos dudas de lo que sea, de cualquier tema. Entonces, de esa manera aprendemos. Entonces, no tengan pena de preguntar. Ya lo importante, como les digo, su puntaje es para ustedes. Si ustedes se limitaron a preguntar y por eso no pudieron resolver su duda y en el examen siguen teniendo la misma duda, pues ahí se van a ver afectados en que disminuya su puntaje, pero los afectados son ustedes. No quisieron estar preguntando, dicen, para no estar atrasando la clase o para lo que sea, pero les digo, pues eso va a tener de eso de consecuencias. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, los de educación básica ya llegaron. Ahorita permítanme tantito y continúo con ustedes. Educación media superior, ¿todo bien? En el chat escriban, ¿todo bien? Sí, sí, o alguna pregunta.